Sí, ya, gracias. Ya. Tenemos clase de cinética, química y equilibrio. Da tiempo. Vamos a empezar. Y se ve lo que estoy presentando, ¿no? Por favor, confirme si se ve. No se ve, lo dicen. ¿Sí? A ver. El tema para hoy es cinética química y equilibrio químico. Se ve que estos dos temas tienen bastante que ver y que van a tener una consecuencia directa del estudio tanto dinámico como termodinámico. La parte termodinámica de la cinética y del equilibrio químico no lo vamos a ver. Solamente vamos a describir las ecuaciones en función de las concentraciones, de los tiempos, directamente cinética, pero no en función a las variables termodinámicas. Por si alguien seguramente ha visto en cursos del colegio o en alguna otra institución que se estudia un poco la cinética en función a la termodinámica, no. Por lo menos en el sílabo que nos han dado para el CEPRE, no está la parte de termodinámica relacionada a la cinética y mucho menos al equilibrio, ¿no? Vamos a empezar. Tenemos la definición de la cinética, que estudia los mecanismos de reacción. ¿Qué es el mecanismo de reacción? Seguramente algunos se lo están preguntando. ¿Qué es el mecanismo? Bueno, una serie de etapas donde pasa la reacción desde los reactivos hasta la conversión en producto. Hay reacciones que se llevan a cabo en una sola etapa. A ese mecanismo se le llama mecanismo concertado. Solamente tiene una sola etapa. Y hay mecanismos que tienen muchas etapas. Tienen 2, 3, 4, 5, etc. Ese tipo de mecanismos se los conoce como mecanismos multipasos o mecanismos complejos. Entonces la cinética va a tener una respuesta diferente si hablamos de reacciones de un solo paso o reacciones multipasos. ¿Correcto? Entonces nos vamos a dar cuenta que la velocidad para expresar una reacción de un solo paso, concertada, es muy sencilla. Su expresión de velocidad es muy sencilla. Pero cuando queremos hacer lo mismo para una reacción compleja de múltiples pasos, la cosa se complica. Entonces el mecanismo de reacción tiene que ver directamente con cantidad de pasos o etapas que tiene una reacción. Bueno, la cinética química tiene que estudiar necesariamente la velocidad, específicamente el módulo de esa velocidad, la rapidez. Hay que recordar aquí que la cinética no tiene que ver absolutamente nada con un vector. Seguramente al hablar de cinética en física estarán relacionando tanto el módulo como el vector, que indica la dirección de esa partícula o de ese móvil. En este caso nosotros no tocamos la dirección, no nos interesa la dirección, nos interesa simplemente el cambio del valor. En este caso el cambio de la variación de la concentración versus el tiempo, ¿ya? Lo único que tiene de parecido la cinética química con la cinética tradicional física es el uso del tiempo. Pero en los restos no se parecen nada porque no medimos desplazamientos, porque en cinética química medimos concentraciones, ¿no? Ahí las diferencias empiezan muy, muy fuertes porque no medimos lo mismo. En cinética química no medimos desplazamientos. En cinética química medimos concentraciones versus el tiempo. En física sí miden desplazamiento versus el tiempo. Aquí, ¿no? Entonces, las velocidades negativas no existirían. En cinética química queda claro, o va a quedar por lo menos claro, que no existen velocidades negativas. Y va a haber de alguna manera una convención para eliminar esos valores negativos. Porque a veces las variaciones de las concentraciones no necesariamente van a ser positivas. Finalmente también estudia los factores que afectan la velocidad. Pueden haber factores que tienen que ver directamente con la naturaleza de los compuestos que se están poniendo a reaccionar, o pueden ser un factor externo,
que se someta a la reacción para que ésta pueda disminuir o aumentar su velocidad. Entonces, todos esos factores que intervienen en la velocidad, como son las concentraciones también, o la temperatura, por ejemplo, tienen que ver con la cinética química. La temperatura la vamos a tener simplemente como un factor que modifica la velocidad de reacción. Repito de que no vamos a ver la parte termodinámica que está relacionada con este apartado. Solamente vamos a hablar de la velocidad como un factor que afecta la velocidad de la acción. Nada más. La temperatura es eso, un factor, nada más. ¿Sí? Afecta positivo o negativamente la cinética. Punto. Vamos a ver algunas teorías que explican estas velocidades de reacción. La primera que se presenta ante ustedes es la teoría de colisiones. La teoría de colisiones, su meta no es darnos muchas luces sobre la velocidad directamente, más bien creo que la importancia que tiene esa teoría es explicar por qué se da una reacción química y por lo tanto, si existe reacción química, podemos medir velocidad. Esa es la importancia. Entonces, para que se dé una reacción química y podamos medir la velocidad, por lo tanto, tiene que haber una condición según esta teoría. ¿Sí? Tiene que generarse una colisión. Ahora, desgraciadamente, no todas las colisiones van a dar lugar a una reacción química. Tienen que darse de una manera especial, ¿sí? Entre comillas. ¿Ah? Especial porque van a tener que ser orientadas y van a tener que generar una cierta energía. ¿No? Entonces, la intención aquí de la teoría de colisiones es que las moléculas o las partículas deben colisionar. ¿No? Ahora, todas las colisiones, como les había dicho, no van a dar lugar a reacción. Necesito también una orientación específica. Y además me va a proporcionar esa orientación específica una energía necesaria para la transformación. Esa energía necesaria o mínima para que esos reactivos superen esa barrera potencial se conoce como energía de activación. Ya, siempre va a haber energía de activación, siempre va a haber. ¿No? Y se va a formar, según la teoría del complejo activado, un estado intermediario o también conocido como estado de transición. Pero eso es otra teoría. Estamos viendo solamente la teoría de colisiones. ¿No? Entonces, en la teoría de colisiones necesitamos una orientación adecuada que nos dé un choque efectivo. Choque efectivo produce reacción química, como pueden ver aquí. Las moléculas de hidrógeno y de yodo chocan de manera frontal y dan lugar a una reacción. ¿Por qué me doy cuenta de que dan lugar a una reacción? Porque se ha formado el producto, el yoduro de hidrógeno. ¿Y qué pasa si no chocan así? Chocan de lado, de otra manera, diferente. Ese choque que no da lugar a reacción se conoce como choque no efectivo. Y ese choque no efectivo, por ejemplo, es el siguiente. Ven ahí la molécula de hidrógeno que choca con el yodo de manera lateral. Y al chocar de manera lateral no da lugar a la producción o a la formación de yoduro de hidrógeno. Forma nuevamente o se obtiene nuevamente hidrógeno y yodo. No hay reacción. Ese choque no ha dado efecto. Ahora, de todos los choques que existen entre todas las moléculas de yodo de hidrógeno, ¿todas van a ser efectivas? No. Va a haber cierta cantidad que pueden ser efectivas y otras tantas que no van a ser no efectivas. Entonces yo para asegurarme que la reacción se dé, lo que debo asegurar es la colisión. Por lo tanto, para aumentar el número de colisiones debo aumentar la temperatura. Porque al hacerlo, esas colisiones pues aumentan, porque el movimiento o la energía que llevan cada una de estas partículas o moléculas va a aumentar y por lo tanto la cantidad de choques entre ellas también aumenta. Y al aumentar, tengo más probabilidad de que algunos choques sean efectivos y otros tanto no efectivos. ¿Sí? Lo que estamos aumentando es la cantidad de choques efectivos o la probabilidad de que se den choques efectivos al aumentar la temperatura. ¿Sí? Esa es la característica que tenemos que tener. Bien, la teoría del complejo activado. A ver, la teoría del complejo activado es, digamos, relativamente nueva. No es tan viejita como la teoría de colisiones.
más o menos unos 80, unos 90 años, 1930 se propuso. El señor Henry Ehrliching es el que propuso esta con la intención de poder describir, por lo menos teóricamente, la velocidad de reacción. Entonces él asumió que existía un estado que no se podía aislar por los métodos químicos actuales, todavía no se ha podido aislar, un estado intermedio entre los reactivos y los productos. Ese estado tiene una alta energía siempre y va a llevar consigo la formación o la ruptura de enlaces. Entonces, en el complejo activado no es el producto, ni tampoco es el reactivo, es un estado intermedio. ¿Se puede aislar? ¿Se puede separar como un subproducto? No. Es una idea. El tiempo de vida de ese complejo activado es muy pequeño, pero sí sabemos que tiene una alta energía debido a que los reactivos tienen que ganar una cierta energía al momento de colisionar efectivamente, que se conoce como energía de activación. Entonces, esos complejos activados o estado de transición siempre van a tener una alta energía. ¿No? Ahora, a partir de ese complejo activado, ¿se pueden romper y formar nuevos enlaces? Por supuesto. Ese es el objetivo de este complejo activado. Veamos el perfil energético de una reacción. Eso tiene que ver con la energía que llevan tanto los reactivos, el complejo activado, como los productos. En este caso tenemos un perfil energético que responde a una reacción exotérmica, o sea, que libera calor. Y la energía de activación que se tiene para este caso, desde la formación de los reactivos hasta la producción del complejo activado de primera mano, este complejo activado tiene una energía alta, ya sabes que siempre lo va a tener. Y acá está el complejo activado. Podemos llamarlo CA, complejo activado, o estado de transición, como quieras. ¿Sí? Esta energía que van a ganar los reactivos hasta la formación de este complejo activado se llama energía de activación. ¿Y cómo se halla? Simple. Restas el valor del complejo activado menos la energía de los reactivos. ¿Sí? Ahora, si yo quiero hallar el calor de reacción, o sea, la energía relacionada con la reacción, vas a restar la energía de los productos menos la energía de los reactivos. Con eso consigues la entalpía de reacción o el calor de reacción. Ahora, particularmente aquí en una reacción exotérmica te vas a dar cuenta que la entalpía de reacción va a ser negativa. ¿Por qué? Estás perdiendo calor. Y además porque la energía de los productos va a ser siempre menor a la energía de los reactivos. Entonces esa diferencia va a ser negativa, de hecho. ¿No? Lo que no sucede en el caso endotérmico. Si te das cuenta aquí, el perfil energético es totalmente distinto. La energía de activación sigue siendo la misma. La diferencia entre la energía del complejo activado o el estado de transición menos la energía de los reactivos. Pero el calor de reacción sí cambia, porque la energía de los productos va a ser mayor a la energía de los reactivos. Entonces esa diferencia, ese delta de H, va a ser positivo. Aquí sí tenemos una ganancia de calor. ¿No? Ahí está. Con respecto a los mecanismos, ya había hablado de que teníamos mecanismos concertados de un solo paso y multipasos o mecanismos complejos. Tenemos reacciones entonces sencillas de un solo paso o reacciones complejas de varios pasos. Normalmente cuando se tiene el estudio de una reacción, estudio cinético de una reacción, se tiene que tener especial cuidado con las reacciones que son complejas. Porque normalmente en las que tienen varios pasos, la velocidad de reacción no se lleva a cabo con la reacción global, sino con un paso específico de la reacción compleja.
Y por ahí a veces preguntan, ¿y cómo yo sé que una reacción es compleja o no? Bueno, normalmente no vas a saber. Si te soy sincero, a nivel experimental, uno puede saber cuándo una reacción es compleja o no, pero a nivel de papel no vas a poder saber. Entonces, se asume que esto es así porque las reacciones complejas te dan los pasos que tiene. Si una reacción tiene 2 a más pasos, ya es compleja. Normalmente en una prueba, para evaluar esto en los primeros cursos de química, los cursos introductorios, te dan evidencia de esto, o sea, te dan evidencia de los pasos que tiene una reacción. No vas a tener problema para reconocer una sencilla, que es de un solo paso, de una compleja que tiene 2 a más pasos. ¿Sí? Pues ahí no te vas a... Pero si es a nivel experimental, como te dije, tienes que hacer el experimento, tienes que corroborar que esa ley de velocidad coincida con la ley experimental, y cuando no coincide, entonces ahí tienes que proponer un mecanismo. Ahí las cosas se complican bastante. Bueno, acá tenemos el caso de una reacción sencilla. Si esta es una reacción sencilla, entonces la velocidad de reacción dependerá solamente de la concentración, por ejemplo, de los reactivos, tanto del hidróxido de sodio como del bromuro de hidrógeno. En este caso, el ácido bromídrico, ¿no? Está en solución acuosa. Este es un mecanismo concertado, se da en un solo paso. Ese es el único paso que tiene. ¿Ves? Ya está. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que es una compleja? Porque te van a dar los pasos. Acá, mecanismo complejo. Esta es la reacción global. Esta es la global. ¿Ya? Pero esta se puede dividir, se puede partir en varios pasos. Es aquí, la etapa 1 o la etapa 2. En la suma de esas etapas te debe dar la reacción global. Y es precisamente la que ves aquí. Cuando sumo esas 2 etapas, es la misma que la global. Entonces, ¿cómo yo me voy a dar cuenta que eso es una reacción compleja? Porque a ti te van a declarar, te van a dar esto, te van a dar el mecanismo, te van a dar las etapas, ¿no? Entonces, en este caso, dándote las etapas, tú tienes que reconocer 2 cosas importantes aquí. Que la cinética de las reacciones complejas generalmente está basada en la etapa lenta. Eso es una cosa sumamente importante. O sea, si yo quiero expresar la velocidad o la ley de velocidad de esta reacción compleja, yo no me debo fijar en la global. La global no me va a dar información buena respecto a la cinética de la reacción. La que me va a dar la información va a ser la etapa lenta. Esta es la que me va a determinar la cinética de la reacción compleja. Esta etapa. Y precisamente esa, la que yo tengo que tener en cuenta para expresar, por ejemplo, o la ley de velocidad. Entonces aquí, esta es la importante, ¿no? Esta que estoy acá resaltando. Esta es la importante. ¿Bien? La lenta. ¿Sí? Ahora, también se desprende de aquí mismo, del mecanismo que estamos proponiendo para esta reacción. También se puede desprender la presencia de unas sustancias que se conocen como intermediarios. El intermediario o los intermediarios son sustancias que aparecen en una de las etapas como un producto y en la siguiente, en la inmediata, aparecen como un reactivo. Entonces esa particularidad la está cumpliendo en este caso este radical de oxígeno. Aparece como un producto y en la siguiente etapa, en la etapa 2, aparece como un reactante. A él se le va a conocer como intermediario. El intermediario no aparece en la reacción global, si te das cuenta, porque se cancela, se elimina. Pues ahí te vas a dar cuenta que ese es un intermediario. Puede haber 1, 2 intermediarios, dependiendo del mecanismo de la reacción compleja. Pero siempre en una reacción compleja tiene que haber un intermediario, ¿no? Bien, ¿cómo se determina la velocidad de reacción en esto? Como te había ya adelantado,
Las velocidades de reacción en química no están en función al desplazamiento de los reactivos o de los productos. Están en función a la variación de la concentración de dichos productos y reactivos. Entonces es importante tratar de separar el concepto cinético físico del químico. Hay que olvidarnos un poco de la cinética física, en donde los vectores y el signo es importante, van a cambiar el chip en nuestro cerebro, por lo menos a nivel químico, donde la velocidad no tiene dirección, no tiene signo negativo, por ejemplo. ¿No? Entonces, lo que se hace es expresar estas funciones, estas variaciones, precisamente de concentración, que puede ser molar o normal, utilizando una convención de signos. Para el caso de los reactivos, se le va a anteponer un valor negativo a la variación de la concentración. Y en el caso de los productos, siempre va a ser un valor, una variación positiva, entonces no va a necesitar de signo. Por ejemplo, para este caso, los reactantes y los productos, si yo quiero expresar la velocidad de un reactante en función a la variación de la concentración y el tiempo, lo voy a hacer de esta manera. ¿Sí? La variación de la concentración de R, que sería reactante, dividido entre la variación del tiempo. Esto estaría relacionado con la velocidad de reacción. ¿Por qué le pongo menos? Porque esta cantidad de concentración, esta variación va a ser negativa. Recuerda que no puedo tener velocidades negativas, es por eso que se le antepone este signo, para evitar ese negativo. ¿No? En el caso de los productos no es necesario, porque la variación de la concentración de productos siempre es positiva. Y esto lo vamos a ver mejor cuando hagamos un gráfico. Se expresa gráficamente, tal vez se entienda mucho mejor. Entonces eso es lo que voy a proceder a hacer. Vamos a hacer el gráfico. ¿Ya? Tenemos aquí el gráfico concentración versus el tiempo. Versus el tiempo. Entonces, los reactivos, ¿cómo van a actuar en este gráfico? Los reactivos tienen una concentración relativamente alta al inicio de la reacción. ¿Sí? Entonces, la concentración de los reactivos aquí, de R, al inicio es alta. ¿Sí? Y conforme pasa el tiempo, esos reactivos van a ir, valga la redundancia, reaccionando entre ellos y se van a ir consumiendo. O sea, su concentración no se va a mantener fija, va a ir disminuyendo. ¿Sí? Va a ir bajando. Lo que no sucede en el caso de los productos, porque los productos tienden a formarse, no a consumirse. Los productos más bien van a aparecer con concentraciones de 0 al inicio de la reacción y progresivamente van a ir aumentando. ¿Sí? Entonces la concentración inicial de un producto es 0 cuando inicia la reacción. ¿Ya? Pero cuando termina va a ser alta. ¿Ya? Entonces es por eso que si yo considero como la variación de la concentración del producto, lo que voy a tener en realidad es la concentración del producto final, o sea, la concentración final de dicho producto, menos la concentración inicial. Recuerden que ese delta de P dentro de la concentración siempre es el final menos el inicial, no al revés. Y el delta de T, que acá me sirve para definir la variación del tiempo, es tiempo final menos tiempo inicial. ¿Ya? Entonces este cociente siempre va a ser positivo, porque la concentración final del producto siempre es más alta que la inicial. Pero en el caso de los reactivos eso no ocurre. Te das cuenta, la concentración final siempre es menor a la inicial. Yo quiero expresar aquí, con respecto a los reactivos, la variación de R, de la concentración de R, sería la concentración final de R. ¿Cuál es la final aquí en este gráfico? Este punto de acá en abajo. Menos la concentración inicial. Esta sería la más alta en este caso. Para el reactivo. ¿No?
Entonces esa diferencia va a ser siempre menor a cero, va a ser negativo. Por eso es que se lo antepone este signo, para evitar el negativo. Y el delta de t, pues siempre va a ser positivo, ¿no? Recuerda que es final menos inicial. Es imposible que aquí tengas una confusión, ¿no? Estoy explicando del porqué del signo. Muchos a veces se preguntan eso y se revuelcan en el piso pensando por qué se puso un signo ahí. No es popular, ¿no? No es en vano ese signo. Tiene un objetivo. Bien. Vamos a expresar, ahora sí, en una reacción un poco más general, las velocidades de reacción. ¿Cómo se expresan estas velocidades? No solamente están en función a la variación de la concentración versus el tiempo, sino también a la molecularidad o al coeficiente estequiométrico de dicha reacción, ¿ya? Entonces esos valores de coeficiente estequiométrico que ves ahí juegan un rol importante, ¿ya? Porque en realidad la velocidad va a estar proporcional, o va a ser proporcional a dichos coeficientes. Tenemos ya la expresión de velocidad para cada uno de los reactantes y productos. Si te das cuenta, pues en los reactantes aparece el signo negativo, mientras que en los productos no aparece. Ya sabes el hecho de por qué aparece ese signo negativo en el caso de los reactantes. La única novedad que puedes ver aquí es el hecho de la inclusión de los coeficientes estequiométricos en cada caso. Y también del hecho de que cada una de estas velocidades es igual, tanto de los productos como de los reactantes. ¿Y eso por qué? Por el hecho de la ley de acción de masas. ¿Bien? La velocidad de consumo de A va a ser la misma que la velocidad de formación de C. Lo mismo, la velocidad de consumo de B va a ser la misma que la velocidad de formación de D. Entonces vamos a tener una equivalencia de estas velocidades de reacción. Si esto lo quiero aplicar ya a un caso real, por ejemplo, el amoníaco reaccionando con el oxígeno y formando nitrógeno y agua, puedo tener aquí las ecuaciones de velocidad. ¿Te das cuenta? Esta es la expresión de velocidad para el caso del amoníaco. Esta es la velocidad. Bien. Esta es la velocidad del oxígeno. Esta es del amoníaco. Esta es la velocidad del oxígeno. Esta es la velocidad del nitrógeno. Y esta es la velocidad del agua. A mí no me gusta utilizar este V para poner velocidad porque se confunde mucho con el volumen. ¿Ya? Algunas personas piensan que este es volumen, no es volumen, es velocidad. ¿Ya? Algunos conviene utilizar una letra minúscula, me extraño, pero es mejor poner el valor de R, ¿ya? Como velocidad. Eso viene de rate, de inglés. Y así evitas confusiones. ¿Ya? Mejor para mí poner R y así evitas confusión con el volumen. ¿Ya? Entonces mira, las velocidades, en este caso, de, de formación y de consumo, a pesar de que son equivalentes, son proporcionales a los coeficientes. Entonces, la velocidad, la rapidez de R, del amoníaco, R del amoníaco, dividido entre 4, es igual a la velocidad de oxígeno, dividido entre 3, es igual a la velocidad de formación del nitrógeno, dividido entre 2, y la velocidad de formación del agua, dividido entre 6. ¿Sí? Dividido entre 6. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, no he podido hallar otra equivalencia para este caso. ¿Sí?
Vamos a ver algunos factores que modifican o afectan la velocidad de una reacción. El estado físico es una cosa bastante importante con respecto a la velocidad de reacción, y no solo a la velocidad, sino también al inicio de la reacción. Generalmente los estados sólidos, su reactividad es mucho menor porque su movimiento se restringe al vibracional y no al rotacional ni al traslacional. Entonces, aunque sí pueden reaccionar, es mucho más difícil que lo hagan en ese estado. La velocidad, si se da una reacción solamente en estado sólido y la comparo con los mismos reactivos, pero en estado líquido, voy a ver una diferencia importante. Más aún, si lo hago también en gas. Entonces las velocidades van a aumentar. Yo considero esto. ¿No? Gases tienen más velocidad, más energía para poder dar velocidad a la reacción. ¿Te acuerdas que te comentaba que no es posible a veces trabajar con estados plasmáticos en un laboratorio? Si con estado gaseoso ya es difícil trabajar, pero la complejidad de un laboratorio estándar es superado de largo si trabajas con puros gases. Imagínate trabajar con el estado plasmático, que es más energético que el gas. Más complejo entonces. Por eso que en un laboratorio estándar se trabaja generalmente en sólido o en líquido, a lo mucho. Facilidad para encontrar o para entrar en contacto. Eso tiene que ver con el área de contacto que se tiene al momento de la reacción. Normalmente se mejora el área de contacto cuando se tiene material particulado, en menor tamaño de partículas. La concentración de reactantes, eso también influye mucho, y tú lo puedes ver directamente en la ecuación que hemos determinado para hallar la velocidad. La velocidad y la concentración, o por lo menos la variación de la concentración, están relacionadas directamente. Pues un aumento de la concentración haría que la velocidad de reacción aumente. Lo mismo ocurre si aumento la temperatura. La cantidad de choques y la energía que le va a infringir a cada una de estas moléculas o átomos va a ser mayor. Por lo tanto, la cantidad de colisiones que existan y por lo tanto colisiones efectivas va a aumentar. Un aumento de la temperatura también trae como consecuencia un aumento de la velocidad. La presencia de un catalizador de repente es uno de los factores más importantes que tiene a nivel cinético. El propio desarrollo de la química, no solamente la química industrial o la química aplicada, sino también la química pura, se ha visto conveniente el desarrollo de una rama especializada en la catálisis. Normalmente el catalizador, su trabajo es disminuir esa barrera que existe entre los reactivos y los productos. Estoy hablando de la energía de activación. Pero lo que hace este catalizador es disminuir sustancialmente la energía de activación para que los reactivos fácilmente pasen a productos, ¿no? Como es este caso. Si tú ves aquí la cinta de color naranja, es el proceso sin catalizador. Su energía de activación es bastante grande, mientras que con el catalizador, la presencia de un catalizador, se disminuye casi la mitad esa energía de activación. De alguna manera se trata de puentear algunas etapas en la reacción y de esa manera se mejora la transición desde los reactivos hasta los productos. Entonces, el trabajo de este catalizador está específicamente centrado en la energía de activación, no en otra cosa. No podríamos considerarlo directamente al catalizador como un reactivo ni como un producto, porque el catalizador aparece tanto en reactivos y te lo devuelve como producto. No podemos considerar un reactivo ni un producto. ¿Correcto? Es un auxiliar, es un facilitador, nada más. ¿Sí? Ahora, y existen catalizadores negativos que hagan lo contrario a esto, o sea, en vez de disminuir la energía de activación, la puedan aumentar. Sí, sí existe, ¿no? Estos se llaman catalizadores negativos o también se llaman
inhibidores. ¿Y para qué se usan los inhibidores? Si se supone que quiero que una reacción sea más rápida. Bueno, no siempre vas a necesitar una reacción que sea rápida. A veces vas a necesitar que una reacción, para estudiarla, sea lenta. Entonces ahí necesitas hacerlo. O es necesario utilizar los inhibidores. ¿No? Los inhibidores, en vez de disminuir esa energía de activación, pues la aumentan. Bien. Sobre los mecanismos complejos que ya hemos visto y un catalizador, nosotros podemos encontrar aquí la presencia tanto del intermediario, que ya hemos visto cómo determinarlo, como del catalizador. El catalizador siempre va a aparecer en el lado de los reactivos y nuevamente en el lado de los productos, en los dos lados. ¿Sí? Es como que me lo regresa tal cual entró. Si era, por ejemplo, agua, entró como agua y me lo devolvió como agua. ¿Sí? Esa es la característica que tiene el catalizador con respecto a los mecanismos. Entonces aquí me voy a dar cuenta de que precisamente el que está cumpliendo esa característica es el bromo, el ion bromuro. Este ion bromuro está apareciendo como un reactivo, inmediatamente aparece como un producto. ¿Sí? Es algo así, entre comillas, como lo contrario al intermediario. El intermediario aparecía como producto y luego como reactivo. Ya, este aparece como reactivo y luego como producto. Entonces aquí a este ion bromuro lo caracterizamos como un catalizador y al otro, vamos a buscar aquí ahora al intermediario, sería él. Este es el intermediario. Mira, justo aparece como producto y regresa como reactivo. ¿Sí? Este ion por bromito solamente es el que está apareciendo acá. ¿Sí? Como intermediario. Mira, tanto el catalizador como los intermediarios no deberían aparecer en la reacción global. ¿Sí? Recuerda que en la reacción global solamente están presentes los reactivos y los productos. Aquí se está poniendo al ion bromuro en el lado de los reactivos, en el lado de los productos, solamente para ejemplificar el caso del catalizador, nada más. ¿No? Pero no debería aparecer acá, porque esto es como que se cancela lo que está en lo mismo aquí. Solamente esa manera de ejemplo, para que se pueda entender. Bien. La ley de velocidad. Esta es otra forma de encontrar la velocidad, ¿no? Pero utilizando una constante y la concentración de los reactivos generalmente. Aunque también hay una dependencia con respecto de los productos. Normalmente cuando se enseña a nivel básico esta ley de velocidad, no se toma en cuenta los productos, solamente los reactivos. ¿No? Entonces la ley de velocidad sería la concentración del reactivo A elevado al número, que se llama orden parcial, por la concentración del reactivo B elevado al otro orden parcial. Listo. Ahora, esta acá, aquí, es la constante cinética, que ya en adelante va a ser muy importante para la ley de velocidad. Y también este alfa y este beta que te decía que se llamaban órdenes parciales, ¿no? No necesariamente van a coincidir con los valores estequiométricos de A y B que ves ahí, ¿no? Entonces, no es que a veces por hacer reacciones sencillas o por ser complejas no coinciden. Esto es bastante arbitrario, ¿ya? Estos valores de alfa y de beta deben ser determinados experimentalmente, ¿ya? Entonces, hay que recordar siempre que la dependencia de las leyes de velocidad con los reactantes se deben determinar experimentalmente. No debe servir de nada la información estequiométrica de esa reacción.
Yo debo determinar entonces alfa y beta experimentalmente. Ahora, para el caso de evaluaciones que ustedes tienen ahora, van a darle reacciones en donde alfa y beta coinciden específicamente con A y B. O sea, coinciden con el coeficiente estequiométrico. ¿No? Entonces, esto que ponen aquí, la velocidad, los órdenes parciales, el orden global, que sería la suma de alfa y beta. ¿Ya? Específicamente esto hay que tomarlo con bastantes comillas. ¿Sí? Bastantes comillas. No lo digo yo, eso es así. O sea, hay que tomar con pinzas. Que hay veces hay reacciones sencillas que no necesariamente van a coincidir sus valores estequiométricos con órdenes parciales. Se suscitan varios casos. Tal vez los más relevantes sean en reacciones complejas, sí, pero a veces también suceden en sencillas. Es por eso que hago hincapié en que estos valores se deben determinar experimentalmente sin que sirva de nada, de información, de nada, los coeficientes del estequiométrico. Eso es sumamente importante recordar. Entonces, esto alfa y beta puede ser 0, pueden ser negativos. Sí, sí puede. Entonces es ahí donde, oye, pero no puede, alfa y beta no pueden ser negativos y 0, porque entonces no tendrían relación con los coeficientes. Pues no tienen relación con los coeficientes. En algunos casos sí, pero otras veces no. Por eso que deben ser determinados experimentalmente. ¿No? Esa es la consideración que deben tener siempre en cuenta ustedes. Tenemos un mecanismo complejo aquí. ¿No? Que el mecanismo está descrito en 2 etapas. Habíamos dicho que la etapa que determina la cinética de una reacción compleja es la etapa lenta. Entonces, si yo quiero determinar la ley de velocidad para esta reacción, yo no me debo fijar en la reacción global. Esto no me sirve para saber cuál es la ley de velocidad. La que me va a servir es esta. Pues la ley de velocidad para esta reacción específica, ¿sí? La velocidad de reacción, ¿sí? Está determinada, la determina aquí en la etapa lenta, en una reacción compleja. Esta de aquí, la lenta. ¿No? La lenta. Entonces, la ley de velocidad, ¿qué sería? Igual, constante cinética por la concentración de quién. ¿Quién está actuando como un reactivo? Esta cosa de acá. El óxido de nitrógeno. Elevado a ¿cuánto? En este caso, debe ser elevado a la 1. ¿No? Esto es teóricamente. Ahora, ese 1 que he puesto ahí está en duda. Si yo hago el experimento, tal vez me doy cuenta de que ese valor se puede acercar a 1. Puede ser 0,90, 0,70, o puede ser 1,50. Pero por lo menos ya tengo una información. Ya sé que esa etapa es la que va a determinar la cinética de la reacción. Para este caso particular, y los casos que te van a dar para evaluación en los primeros cursos, sí vas a tomar en cuenta el coeficiente. Ahí sí tomas en cuenta el coeficiente, no hay ningún problema. Pero si vas a hacer un estudio de verdad, tienes que tener cuidado. Entonces, vamos a borrar esto para que se vea la diapositiva. Ahí está la ley de velocidad. Bien. Hasta aquí, cinética. Hemos tratado un montón de puntos. Pero ya nos toca hablar de equilibrio químico. A ver.
¿Qué es el equilibrio químico? ¿Cuándo se llega al equilibrio químico? Bueno, yo me voy a dar cuenta experimentalmente cuando llego al equilibrio químico, cuando la concentración tanto de productos como reactivos no van a cambiar con respecto al tiempo. Se van a mantener constantes. Entonces ahí yo puedo afirmar que la velocidad directa de formación de productos como la velocidad inversa de formación de reactivos son iguales. Entonces, en un equilibrio químico se tiene que dar siempre una reacción reversible. Sí. Hay que tener en cuenta que el equilibrio químico no es un equilibrio estático, es un equilibrio dinámico. Constantemente las reacciones evolucionan, o sea, están dando. ¿Correcto? Van a coexistir tanto reactivos como productos. Cuando se inicia el equilibrio, la concentración de productos y de reactivos se va a mantener constante, no va a haber cambio. O sea, va a haber una independencia entre la concentración tanto de reactivos como de productos. En este caso aquí, se puede establecer que la reacción directa e inversa son exactamente las mismas, ¿no? Y al ser exactamente las mismas, lo que podemos coincidir acá es directamente aquí. A que si yo expreso la ley de velocidad para la reacción directa, voy a obtener K por la concentración de A, la concentración de B. Y si hago lo mismo con inversa, sería K2 por la concentración de C, concentración de D. Recuerda que la directa sería yendo de reactivo hacia producto. Y la inversa sería de producto hacia reactivo. En ese caso, puedo hallar una cosa que se conoce como la constante la constante de equilibrio. ¿Ya? La constante de equilibrio tiene que ver con las constantes de velocidad, pero de las concentraciones en el equilibrio, ¿ya? No de cualquier concentración. Ahora, las concentraciones en equilibrio son importantes para hallar la constante de equilibrio, porque, como te digo, solamente va a haber equilibrio cuando las concentraciones sean constantes. ¿Y cuándo se logra eso? Cuando las concentraciones entran en equilibrio. ¿Cómo lo veo esto gráficamente? Vamos a ver un poco. ¿Sí? Esta es la concentración. Y este es el tiempo. Entonces, ¿cómo evolucionan? Vamos a seleccionar solamente un reactivo y un producto, ¿ya? Para no hacerlo tan complicado. ¿Cómo evoluciona A y cómo evoluciona C? ¿Ya? Vamos a hablar de eso. ¿Sí? A es un reactivo, por lo tanto, cuando pasa el tiempo, va a ir disminuyendo su concentración. Y luego va a entrar en estado de equilibrio y va a permanecer constante. No va a variar. ¿Sí? Ahí está. Este es A. Ahora, B. C, es un producto. El producto va a empezar a aumentar desde cero, va a aumentar, y cuando entra el equilibrio, su concentración se va a mantener constante. Este es C. Entonces, a partir de un determinado tiempo, digamos acá, este tiempo, en este tiempo, en donde las especies A y C entran en el equilibrio, ¿ya? Las concentraciones tanto de A como de C se van a mantener constantes a partir de esta línea. Luego de que se establece ese equilibrio, todas las concentraciones ya son igualitas, son constantes, ya no cambian. Va a haber una coexistencia entre A y C. Se van a seguir formando, pero sus concentraciones no se van a mover. Entonces ahí es cuando se dice que se ha llegado al equilibrio. Entonces medir esto es bastante sensible porque para medirlo necesito específicamente que la temperatura, por ejemplo, se mantenga constante durante todo el experimento. Porque un cierto cambio de temperatura me haría modificar toda la constante de equilibrio y se friega todo el experimento. Acá, eso es necesario de que se lleve a cabo una temperatura constante. ¿Sí? Constante. ¿Ya? Bien. Entonces, este K constante, K y Q, constante de equilibrio, tiene que ver también con
dos cosas, con las presiones parciales, en el caso de que sean gases, o con las concentraciones molares, por ejemplo, en el caso de que sean gases o sean también soluciones diluidas. En ningún caso yo debo incluir dentro de la expresión de constante de equilibrio a los sólidos y a los líquidos puros, ¿no? Miren lo que estoy diciendo, ¿eh? Los sólidos y los líquidos puros deben ser incluidos en la expresión de constante de equilibrio, ¿no? Nunca. Por ejemplo, acá. Yo tengo aquí las expresiones de Kc y Kp. Si te das cuenta, la diferencia es que en una se usan concentraciones en el equilibrio y en otra se usan presiones parciales en el equilibrio. Nada más. Esa es la única diferencia. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría si A es sólido? Entonces yo debo quitar de la expresión de cualquiera de estas dos el valor B. No va. ¿Y qué pasa si B también es sólido o es líquido puro? Tampoco va. Entonces, esa constante de equilibrio solamente dependería de los gases, nada más. Sí, de ello. Y si son soluciones acuosas diluidas, también. Pero si son sólidos o líquidos puros, no, no puede, ¿no? Entonces, te das cuenta aquí también que matemáticamente podemos establecer una relación entre la constante con respecto a la presión y la constante con respecto a la concentración. Pero esto solamente se cumple para gases. Porque no podemos hablar de presiones en soluciones acuosas, por más que sean diluidas, ¿eh? Entonces, este delta de N, que está aquí, solamente funciona para las especies en estado gaseoso. Nunca los utilices para expresiones en solución acuosa, por ejemplo, ni mucho menos para sólidos. Entonces, estas son las moles de los productos gaseosos, reactantes gaseosos. Ojo con eso. ¿Qué tipo de equilibrio hay? Hay dos. El tipo de equilibrio homogéneo y el tipo de equilibrio heterogéneo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en uno, en el homogéneo, todas las especies están en el mismo estado. Y en el heterogéneo, basta uno que esté en diferente estado para que ese equilibrio ya no sea homogéneo, se considere heterogéneo. Bien. Bueno, a ver, tenemos receso. Entonces a las 7:10 retomamos y terminamos este apartado y empezamos con los ejercicios, ¿ya? Entonces vamos a receso y a las 7:10 retomamos la clase.
A ver, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Alguna? ¿Una duda? Bueno, vamos a seguir. ¿No? A ver, aquí. Habíamos quedado, creo, en el estudio de los equilibrios homogéneos y heterogéneos, ¿no? Entonces, hay que fijarnos especialmente en este último paso. Lo voy a resaltar para que se vea mejor. Generalmente aquí es donde entran mucho a confusión los alumnos, por el hecho de que eh, mecánicamente intentan poner una ecuación de constante de equilibrio sin saber quién se incluye y quién no. Y bajo los principios que ya hemos visto, nos hemos dado cuenta de que no todos se incluyen dentro de la expresión de equilibrio, ¿sí? Entonces aquí los que faltarían de incluir, que no deberíamos incluir, serían dos. Tanto el sulfuro de zinc como, ¿sí? Este sulfuro de zinc no se incluye por ser sólido, como el óxido de zinc, que también es sólido. Estos dos no deben entrar dentro de la expresión de constante de equilibrio, tanto para Kc como para Pan. ¿Ya? Entonces, eso haría de alguna manera que la expresión de constante de equilibrio con respecto a la concentración solamente dependa del estado gaseoso, del dióxido de azufre, y del estado gaseoso del oxígeno. ¿Sí? Pues por eso que la constante de equilibrio se escribe de esta manera. Lo mismo que la constante de equilibrio con respecto a las presiones. Las presiones de los sólidos pues, se mantienen constantes y eh, no se proponen dentro de la constante de equilibrio con respecto a la presión. O sea, es imposible que haya una constante de equilibrio con presiones parciales de sólido. Entonces, por eso es que solamente dependería de los gases. ¿Ya? Pues estas son las expresiones que hay que tener en cuenta para el caso de equilibrios heterogéneos. No todas las sustancias, no todas las especies entran dentro del equilibrio. Necesariamente tienen que tener una característica, estar en estado gaseoso o en solución diluida. Ningún sólido ni líquidos puros pueden estar incluidos en esa constante. ¿Ya? Pues con eso ya podemos tratar de proponer algunas constantes de equilibrio como están pidiendo acá en este ejemplo. Están pidiendo la constante de equilibrio con respecto a la concentración de A y con respecto a la presión de B. A ver. Con respecto a C, bueno, acá no habría mayor problema porque casualmente todas las especies de este equilibrio, esta reacción, todas estas están en estado gaseoso. Acá no hay problema. ¿Sí? Entonces, por eso que se incluyen todas y la expresión sería esta. ¿Sí? Acá no hay ningún problema. El problema se suscita aquí. A ver, me están pidiendo Kp. Entonces, con más razón tengo que tener cuidado, porque la constante con respecto a las presiones deben ser constituidas solamente por especies gaseosas. Entonces, el hierro no puede entrar, ni este óxido de hierro. Ninguna de esas dos especies pueden entrar dentro de la ecuación de equilibrio. Estos están vetados. Entonces, sólidos pueden entrar. ¿Sí? Este no entra. Tampoco este. Entonces, construyo la constante de equilibrio con respecto a la concentración, perdón, a la presión, ¿okay? Y sería dependiente solamente de dióxido de carbono y el monóxido. ¿Sí? Entonces, el Kp sería acá igual
a la concentración del monóxido elevado a su coeficiente. Ahora, ¿cuál es su coeficiente? Tenemos que balancear esa ecuación. Dividido entre la... Perdón, estoy hablando de Kp, ¿no? Pues acá sería presión. ¿No? Acá sería presión parcial. No sería concentración, sería presión parcial. Entonces, vamos a ponerlo contra común. Sería la presión parcial del dióxido de carbono dividida entre la presión parcial de monóxido de carbono. ¿Sí? Elevado al coeficiente. Entonces, ¿cuál es ese coeficiente? Vamos a tener que balancear la ecuación acá. ¿Sí? O el equilibrio. Bueno, aquí hay 3 oxígenos, 1, 4 y acá hay 2. A ver. Podríamos hacer que este sea 3, para que haya 3 carbonos, 6 oxígenos. Y acá 3, para que haya 3 carbonos, 3 oxígenos, más 3 acá, 6. Y acá tendría que haber 2. Ahí están los coeficientes. Entonces sería elevado aquí al cubo y elevado acá al cubo también. Listo. Entonces esta es la expresión de Kp. ¿Sí? Vuelvo a insistir en que dentro de la expresión de constante de equilibrio no deben ponerse los líquidos puros ni los sólidos. No se mecanicen en este aspecto. Tienen que tener en cuenta quiénes entran y quiénes no. Correcto. Ahora sí. Vamos con el último apartado de este tema, que es el principio de Le Chatelier. A ver, el principio de Le Chatelier se puede resumir de la siguiente manera. Si yo ejerzo una acción externa dentro de un sistema que estaba en equilibrio durante un largo periodo de tiempo, ¿sí? Digamos que está este equilibrio aquí, está muy tranquilo, disfrutando de estar especies en equilibrio, pero yo insisto en tratar de perturbar este equilibrio, tratar de que ese equilibrio se rompa, pues añado, quito algo, y ese algo puede ser concentración de los reactivos o productos, puede ser temperatura, puede ser aumentar o disminuir el volumen o la presión, añadir un catalizador, por ejemplo. Todas esas acciones que he nombrado son acciones externas que podrían influir o no en el equilibrio. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el resultado de añadir o quitar presión, aumentar o disminuir volumen, aumentar o disminuir concentración, etcétera? El resultado es que el equilibrio se va a desplazar hacia el lugar en donde se contrarreste un poco, trate de mermar, trate de disminuir, aunque sea parcialmente, esa acción externa que se le ha logrado hacer. ¿Ah? Entonces es como un ser vivo, ¿no? Cuando un ser vivo siente mucho frío, pues se va a un lugar donde hace calor. Y lo mismo, si es que siente mucho calor, se va a un lugar que sea más fresco, que esté calor. Pues algo así es el principio de Chatelier. Algo así es como que el equilibrio se va a desplazar hacia un lugar a otro dependiendo de la situación en que esté, dependiendo de la acción externa que yo pueda hacer. Entonces aquí en este cuadro se puede resumir las acciones externas comunes que se le pueden hacer al sistema en equilibrio. Normalmente se habla de aumentar o disminuir la concentración, y en ese caso, pues si yo aumento la concentración, el equilibrio se desplazará hacia donde se disminuye esa concentración. ¿Ya? Lo mismo si disminuyo la concentración, el equilibrio se va a desplazar hacia donde se aumente esa concentración. Y así. Si aumento la presión o disminuyo la presión, este caso es solamente para gases. Ojo, recuerda que la presión se va a ejercer sobre gases, no sobre sólidos, ni sobre líquidos, nada por el estilo, solo sobre gases. Entonces, si hay un aumento de presión, el equilibrio se debe desplazar hacia donde haya menos presión, o sea, donde hay menos concentración de moles. Y si en el caso contrario se disminuye la presión, entonces el equilibrio se desplazará donde haya más cantidad de moles. Vemos que la acción es contraria a lo que se está haciendo, la acción externa, que ese es el objetivo del movimiento de desplazamiento del equilibrio. Otra acción externa es añadir o tener la presencia de un catalizador dentro del equilibrio. Pero en este caso, como te diste cuenta, aquí no va a haber un desplazamiento neto del equilibrio. No es como en el caso de las reacciones químicas donde el catalizador beneficiaba la velocidad. Aquí no, el catalizador no va a beneficiar el desplazamiento del equilibrio. Y la temperatura, como en este caso,
la temperatura pues, va a jugar un rol importantísimo en ese tipo de equilibrio, porque, por ejemplo, si es que tengo reacciones en donde el calor está hacia el lado de los reactivos, voy a poner este ejemplo, en el caso de los reactivos, si digamos que el calor está en el lado de los reactivos acá, hasta aquí, ¿ya? Entonces, es como si fuera un ser vivo. Si yo aumento la temperatura, ¿ya? El equilibrio se va a desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda, huyendo de esa alta temperatura, huyendo del calor. Como desplazamiento neto del equilibrio, yo voy a ver que el equilibrio se desplaza hacia la derecha. ¿Por qué? Porque acá no hay calor. No hay calor. Ahora, caso contrario, si yo veo que la temperatura disminuye la temperatura del sistema, entonces inmediatamente el equilibrio se va a desplazar. Pero no se va a desplazar hacia el lado derecho, se va a desplazar hacia donde hay calor, ¿no? Para abrigarse, se va a desplazar hacia el lado izquierdo. Esto se cumple para una reacción endotérmica, donde el calor está al lado de los reactivos. ¿Y qué pasa con el caso exotérmico, por el lado contrario? Entonces, todo lo anterior es al revés. Si yo aumento la temperatura, o el equilibrio se desplazaría hacia el lado contrario, hacia el lado izquierdo. Y si yo disminuyo la temperatura, se desplazaría hacia el lado derecho. ¿No? Entonces, como consecuencia, ¿qué tenemos? Tenemos un cambio tanto del desplazamiento del equilibrio, en el caso de la temperatura, ojo, como también del valor de la constante de equilibrio. La temperatura es el único factor externo, o la única acción externa, que va a modificar el valor de la constante de equilibrio. En los casos anteriores, como te has podido fijar, no se cambia el valor de Kc en este caso, se mantiene constante, es el mismo valor. Lo único que se logra es cambiar o desplazar el equilibrio. Pero en el caso de la temperatura, no solamente se va a lograr desplazar el equilibrio, sino también cambiar esa constante. Te decía que para trabajar experimentalmente un equilibrio químico, había que mantener constante la temperatura, porque si no todo se iba por la borda. Sí. ¿Por qué? Porque si yo tengo o realizo un experimento sin tomar en cuenta la temperatura que podría fluctuar, normalmente la temperatura ambiente varía, entonces podría tener error al momento de medir esa constante de equilibrio, ¿no? Porque la constante de equilibrio va a cambiar con la temperatura. Entonces es un experimento bastante sensible a esta acción, a este factor. Entonces se tendría que tener un sistema de aire acondicionado, etcétera, como para tratar de compensar esa variación de temperatura que se tiene. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar con los ejercicios. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Vamos a empezar ya a resolver los ejercicios que corresponden a esta semana. ¿Tienen alguna duda? ¿Dudas? ¿Alguna? Vamos a responder las preguntas, ¿no? A ver. Nos dice Márquez verdadero o falso acerca de las cinéticas. ¿Qué estudia la cinética? Estudia no solamente la velocidad de reacción, sino también el mecanismo y también los factores que afectan la velocidad, ¿no? Eso lo habíamos visto cuando hablamos de la definición de cinética química, ¿no? Ahora, dice, 1. La concentración de los reactantes disminuye cuando se transforman en productos. Claro, de hecho es cierto. ¿Y por qué disminuye? Porque se van consumiendo. ¿Sí? En cambio, los productos van aumentando porque se van formando. 2. Los estados físicos de las sustancias influyen en la velocidad de reacción. Sí, recuerda que el estado de mayor energía es el estado gaseoso. Por lo tanto, esa velocidad de reacción va a ser comparable con el de los casos de líquido sólido, mucho más grande. Todas las colisiones intermoleculares producen reacción química, no. Recuerda que de un total, por ejemplo, de 100, 20 pueden ser efectivas y las otras 80 no lo son. Entonces, si fueran todas las colisiones intermoleculares no prohibitivas, o sea, que sean choques efectivos, imagínate, pues cualquier cosa reaccionaría. Y eso no es así. Entonces, ahí está. Tenemos la respuesta para este caso. La letra A ya bien. ¿Sí?
Caso número 2, tenemos aquí el hipoclorito de sodio, que en solución acuosa transmuta a cloruro de sodio y clorato, ¿no? Clorato de sodio. Entonces, en este caso, a temperatura ambiente la reacción es muy lenta, pero cuando se calienta hasta 80 grados la velocidad de formación del cloruro de sodio es de 2,5 mol por litro por minuto. Calcule la velocidad de desaparición del clorato o hipoclorito de sodio en mol litro por segundo. O sea, me está pidiendo que cambie aquí el valor o la unidad de velocidad, pasarlo de minuto a segundo. Bien, ¿qué podemos decir de esto? Según las velocidades que podemos tener de cada uno de estos casos, ¿sí? Yo puedo decir menos un tercio, que sería su coeficiente de esto, por la variación de la concentración de, vamos a poner reactivo R, ¿sí? Dividido entre el tiempo, ¿sí? Es igual a ¿qué? A estos dos productos, o sea, a un medio de la variación de la concentración del cloruro de sodio, que están pidiendo, dividido entre la variación del tiempo. ¿Sí? Y oh sorpresa, esto de aquí, este de aquí, todo esto, esta es la velocidad y esta también es la velocidad. Esta sería la velocidad R de ¿quién? Del hipoclorito. ¿Sí? Es la velocidad del hipoclorito, dividido entre 3. Y ese es igual a ¿quién? A la velocidad de aparición del cloruro de sodio, dividido entre 2. Ya está. Dividido entre 2. Yo tengo como dato ya el del hipoclorito. No, tengo del cloruro de sodio, que es 2,5. Acá lo puedo reemplazar. Dividirlo entre 2 y multiplicarlo por 3. Y así ya me da la velocidad del hipoclorito. Eso es lo que vamos a hacer a partir de esta ecuación de acá. A partir de esta ecuación. Bien. Vamos a borrar para que se vean. Se ha puesto acá. Y vamos a proceder a resolver esto. ¿Está? La relación de velocidades. Y reemplazo la velocidad del cloruro de sodio. Listo. Ahora, como me están pidiendo que lo transforme de minuto a segundo, pues aplico mi factor de conversión. ¿Un minuto cuánto es en segundo? 60. Ya está. Entonces, aplico esto. Yo tengo el valor ya en segundos, como me están pidiendo, que sería 2,25 por 10 al menos. ¿Ya? En las unidades que me están dando. Mol, litro, o mol por litro por segundo. O sea, molar por segundo. ¿Sí? Listo, ya tenemos la respuesta, ¿no? Respuesta. Número 3. A ver, tenemos este perfil energético para esta reacción exotérmica. Nos dice, la energía de activación es 54 kJ por mol. ¿Cómo obtengo esa energía de activación? Fácil. Simplemente es la diferencia entre la energía del estado de transición, que sería este de aquí, punto más alto, que correspondería energéticamente a 340 kJ por mol, menos la energía de los reactivos, que sería 286. La diferencia entre estas dos cosas me debe dar la energía de activación. ¿Ya? Listo. ¿Cuánto es esa diferencia? 340 menos 286, 54. ¿Sí? Está bien. Ese está bien. La entropía de reacción es más 125 kJ por mol. Ya solamente empezando ya está mal, ¿no? Porque esta es una reacción exotérmica. Me doy cuenta claramente aquí que los productos tienen menor energía que los reactantes. Acá se ha liberado calor. Entonces el calor de reacción debe ser negativo. Y se mide siendo la diferencia entre estos dos.
el calor de reacción, el delta de H, sería energía de los productos menos energía del reactivo o los reactivos, ¿no? Y eso te va a dar un valor negativo. Resulta ser el mismo valor, pero en negativo. Menos 125, no más. Eso es tanto. La reacción es exotérmica, claro, porque la delta de H es negativo. Eso sí. ¿Ya? Ahí está. La energía de activación, sí, coincide con 54 kilojoules por mol. Y la entropía de reacción es 286 menos 161, no, sería 161 menos 286. ¿No? Menos 125 kilojoules por mol. ¿Correcto? Por eso la reacción pertenece a un perfil exotérmico. Y ya está. Listo. ¿Cuál sería la respuesta acá? Este. Tenemos la respuesta. ¿Sí? Está bien sencillo. Número 4. Me pide que con respecto a la velocidad de reacción seleccione verdadero o falso. A ver. 1. Aumenta cuando la temperatura se incrementa. Obviamente que esto va a suceder así. Casualmente porque esa reacción es endotérmica también. La reacción endotérmica va a aumentar la velocidad de reacción cuando se aumente la temperatura. 2. Se cuadruplica cuando la concentración de dióxido de nitrógeno se duplica. A ver, ¿cuál es la ley de velocidad para esa reacción? Se supone que aquí esto ocurre en una sola etapa. Es lo que está diciendo aquí el enunciado. Entonces vamos a asumir que es una reacción sencilla y que su orden parcial de reacción para el dióxido de nitrógeno va a coincidir con este valor de coeficiente. Vamos a asumir eso. Esta sería su ley de velocidad. ¿Correcto? Entonces vamos a duplicar su concentración, sería 2 veces la concentración de dióxido de nitrógeno. O sea, elevado al cuadrado sería 4 veces la concentración de dióxido de nitrógeno por la constante, ¿no? Entonces eso sí, es evidente que aquí se ha cuatriplicado la velocidad al aumentar al doble la concentración. Así es cierto. Disminuye el agregado a un catalizador. Recuerda que el catalizador, el trabajo es aumentar la velocidad, no disminuir. Si fuera lo contrario, sería un individuo. Esto sería falso. Bien, ya tenemos la respuesta. La letra. Bien. Listo. Bien. Número 5. Tenemos esta reacción compleja. Inmediatamente me está diciendo compleja porque incluso me está detallando los pasos que tiene esa reacción compleja. Ya sabes que la etapa determinante de la cinética para esa reacción compleja es la lenta. O sea, si yo quiero hallar, por ejemplo, la ley de velocidad, la tengo que hallar a partir ¿ya? De esta etapa. Dice, la ley de velocidad para esa reacción es, me dicen que la velocidad es igual, acá no ni siquiera me pone la constante, me pone de frente la concentración de serio 4 por la concentración de manganeso 3. Y eso es falso. Porque si yo expreso la ley de velocidad, me voy a dar cuenta que tendría que expresar en función a esta etapa lenta. Y en función a esta etapa lenta, esta sería su ley de velocidad. La constante por la concentración de serio elevado, perdón, elevado a la 1 por la concentración de manganeso 2 elevado a la 1. Precisamente los coeficientes que tiene. Ahora, 2, dice. La especie intermediaria es el serio 3 y el catalizador es el manganeso 2. A ver, el serio 3 es intermediaria. El intermediario aparece como producto y luego inmediatamente en la siguiente etapa se debe consumir, o sea, debe aparecer como reactivo. Y si me fijo aquí, el serio 3, que es la especie que está en cuestión ahora mismo, ¿sí? Este serio de acá, ¿ya? Este serio no aparece en la siguiente etapa como un reactivo, ¿no? Porque aparece acá es serio 4, no es serio 3. Entonces no puede ser un intermediario.
Nos vamos a buscar quién sería el intermediario, ¿ok? ¿Quién estaría cumpliendo esa característica? A ver, evaluemos el manganeso más 3. ¿Por qué? Porque recuerda que el intermediario debe aparecer primero como un producto y luego como un reactivo. Acá este está apareciendo como un producto y en la siguiente etapa debe aparecer como un reactivo. Justo, mira. Ahí está. Él es un intermediario. ¿No? ¿Qué otro más? A ver. Serio 3, no. Ah, manganeso 4. A ver, manganeso 4. Aparece como un producto y en la siguiente debe aparecer como un reactivo. Ajá, acá está. Listo. Ya tenemos dos intermediarios, ¿no? El manganeso 3 y el manganeso 4. ¿Sí? ¿Y quién sería el catalizador? Bueno, ya esto ya sería falso directamente, pero estoy buscando el catalizador. El catalizador debe aparecer en la reacción global, o sea, la suma de toda esta reacción, debe aparecer como reactivo y también como producto. Pues acá yo me doy cuenta fácilmente. Mira aquí. Este de acá, el manganeso 2, está apareciendo como un reactivo. Y al final, mira, está apareciendo como un producto. Ah, ya, entonces este es el catalizador. Él es el catalizador. ¿Ah? Listo. Entonces, ¿estaría bien decir que el serio 3 es el intermediario? El catalizador sí es el manganeso 2, pero el serio 3 no es un intermediario. El intermediario es el manganeso 3 y el manganeso 4. Luego dice, la reacción global es, eso sería cuestión de sumar estas tres etapas, ¿no? Las dos rápidas y la lenta. Si sumo las tres, me voy a dar cuenta que tengo, ¿sí? Tendría aquí, tendría 2 serios 4, más un talio, más 1. ¿Sí? Luego acá, manganeso más 2, ya, manganeso más 2, más manganeso más 3 y manganeso más 4. Manganeso más 3 y manganeso más 4. Estoy sumando un lado, el lado izquierdo primero, ¿no? Luego, ahora sí, el lado derecho. A ver, serio 3 más serio 3, 2 serios 3. Ya. 2 serios 3. Ya está. Manganeso más 3 y manganeso más 4. Ya. Ah, no, también el talio 3. Más talio 3. Talio 3, más manganeso más 3 y manganeso más 4. Manganeso 3 y manganeso 4. Estoy sumando, ¿eh? A manganeso 4. Más manganeso 2. Más manganeso 2. Ya está. Ahora sí. Lo que está a ambos lados igual, se repite, lo tacho. ¿Ya? Lo borro. ¿Quién se repite? Se repite manganeso 2, manganeso 2. Chao. Chao. ¿Se repite manganeso 3? Sí, manganeso 3 acá también. Chao. Chao. ¿Se repite manganeso 4? Sí, también. Chao. Chao. ¿Está? Chao. Listo. Entonces, mi reacción global sería esta. 2 serios 4 más talio 1 da como resultado 2 serios 3 más talio 3. ¿Sí? Justo coincide con la que me están dando. ¿Ya está? Listo. Entonces eso sí es cierto. Cierto. Ya está. Ya tenemos la respuesta, que sería la D. ¿Sí? Sencillito. Pues. Sencillito. Listo. 6. A ver, vamos a pasar a las preguntas de equilibrio químico. Tenemos, dice, verdadero o falso. Acá hay que cambiar. Seguramente que en algunos textos que ustedes tienen está como marque la incorrecta. No, debe decir marque la alternativa correcta de verdadero y falso. ¿Ya? A ver, 1. ¿La constante de equilibrio depende de la temperatura? Hemos visto que sí.
es la única que desplaza el equilibrio y que además de desplazar el equilibrio también modifica la cantidad. ¿Sí? 2. Se clasifica como homogéneo o heterogéneo. A ver, recuerda. Habían dos tipos de equilibrio. ¿No? Donde todos eran igualitos, del mismo estado. Y el otro donde habían de diferente estado. ¿No? Bastaba que uno esté en diferente estado y ya está. Ese es heterogéneo. En la constante de equilibrio de un sistema heterogéneo no se consideran los sólidos y los líquidos puros. Eso es cierto. ¿No? Nunca hay que considerarlos. ¿Sí? Es como que ya están incluidos dentro de la constante y sería redundante volverlos a poner. Entonces ya está. Respuesta B. Tenemos este ejemplo de ese fosgeno en equilibrio. A ver, nos piden que hallemos el Kc, o sea, la constante de equilibrio con respecto a la concentración. O sea, ¿qué nos deben dar? Nos deben dar las concentraciones en el equilibrio. Y acá justo me los están dando. Concentración del monóxido de carbono 0,64, del cloro en equilibrio 0,25 y del fosgeno 0,8. Ahora, ¿cuál sería mi constante de equilibrio? Tengo que recordar que eso tiene que estar balanceado, porque eso también depende de los coeficientes que están aquí. ¿Está balanceado? Sí. Esta sería 1, 1 y 1. ¿Cuál sería la expresión de Kc? Este. Ya está. Entonces reemplazamos los valores nada más. Sería esto. Resolviendo, nos va a dar 5. Ese es el valor de la constante de equilibrio con respecto a la concentración. ¿No? Listo. Nos interesan las unidades a nosotros para este valor de constante de equilibrio. No, no nos interesan las unidades. No nos interesa el valor en sí. Valor pequeño, menor a 0, por debajo de 0. No negativo, sino que sea decimal, 0,0, menor a 1, mejor dicho. O indicaría un equilibrio que se está desplazando más hacia los reactantes que hacia los productos. En cambio, por una constante de equilibrio por encima del valor de 1, estaría indicando de que se está produciendo más, o se va a producir más producto, valga la redundancia, que es reactivo. Y eso se está cumpliendo acá. La concentración de los productos es mucho mayor que las reactivos. Por eso que la constante es tan grande. La respuesta sería la. A ver, el número 8. Fíjense aquí que hay que tener sumo cuidado en este equilibrio heterogéneo al momento de tratar de expresar la constante de equilibrio con respecto a la presión o a la concentración. No puedo incluir en ningún caso al carbono. O sea que este equilibrio solamente dependería de los valores de presión parcial o concentración del hidrógeno, del monóxido y del vapor de agua. Nada más. Ahora sí. Entonces, ¿cuál sería la expresión para estos valores de presión en equilibrio? La presión parcial en equilibrio me dice que aquí es de 1,13 atmósferas para el vapor de agua y para el hidrógeno y el monóxido es de 1,5. Determine Kp y Kc. Con estos valores yo puedo determinar Kp primero. ¿Por qué Kp? Porque me están dando presiones parciales en equilibrio. Entonces, ni hablar. Kp primero. Esta es la expresión de Kp. ¿Hay el Kp? Sí. ¿Cuánto es esto? 1,99. Ya. Sí, acá no vamos a perder mucho tiempo en tratar de calcularlo. Si quieres, esto lo haces en una calculadora. Lo importante es que sepas expresar la constante de equilibrio. Y luego la operación es una cosa secundaria. Por lo menos para este curso, eso es aritmética, matemática. Eso ya se desprende de lo que yo te puedo enseñar aquí. Ahora sí, ese Kp es 1,90. Quiero hallar el Kc a partir de este Kp. Hay una ecuación que me permite interconvertir el Kp en Kc. ¿Cuál es esa ecuación? Esta. ¿Sí? Casualmente esta ecuación es la que yo voy a utilizar para convertir ese Kp, perdón, en Kc. Esta ecuación.
Ahora, esto solamente va a depender de los gases, porque casualmente acá tengo la constante de gases y la temperatura. Entonces es indudable que ese delta de N tiene que ser de las moléculas en estado gaseoso. Pues acá tienes que tener sumo cuidado, sobre todo en ese delta de N, ¿no? Muchas personas empiezan y lo hacen aquí de manera mecánica y dan un valor errado de este delta de N. ¿Cuánto es ese delta de N en estado gaseoso? Tiene que ser en gas. A ver, ese serían las moles de producto menos las moles de reactivo en estado gaseoso. A ver, ¿cuántas moles de producto tenemos en estado gaseoso? A ver, acá si eso está balanceado sería 1 y 1. Sería 1 más 1, 2. Hay 2. Menos las moles en estado gaseoso, pero del reactivo. Acá solamente 1. ¿Por qué no considera el carbono? El carbono no está entrando dentro de la ecuación. Por aquí él está en estado sólido, no se considera. Solamente en estado gaseoso. Entonces es una sola. Entonces, para este caso en particular, el delta de N es 1. ¿Ya? Eso quiere decir que el Kp es igual al Kc por la constante de gases y la temperatura. Que casualmente acá esta temperatura es 600 Kelvin, perdón, 600 grados centígrados y nos va a pasar a Kelvin, que sería 873. ¿No? Ustedes ya saben cómo convertir esos centígrados en Kelvin. Listo. Entonces ya con eso podemos obtener el valor que nos están pidiendo. ¿No? Simplemente dividimos el Kp entre el RT. Ya nos están dando la constante de gases, que sería 0,082, ahí está. La temperatura que debe ser en Kelvin, ¿sí? La temperatura debe ser en Kelvin, ya la hemos pasado ya. ¿Sí? ¿Cuánto es? 273, divides, te va a dar 2,8 por 10 a la menor. Ese es el valor de Kc para este caso. ¿Cómo lo hemos deducido? Pues a partir del Kp, con la ecuación que está ahí resaltada en amarillo. ¿Correcto? Entonces no debe haber lugar a confusión para ninguno de ustedes en este caso. ¿No? Hay que saber plantear bien las constantes de equilibrio con respecto a la presión y a la concentración. Líquidos puros y sólidos no entran en la expresión de ninguna de los constantes de equilibrio. En respuesta entonces, a ver, este último problema es una aplicación directa del principio de Le Chatelier. ¿Sí? Acá le pido mucha atención. ¿No? A ver, indique qué acciones aumentarían el rendimiento de la reacción. Cuando yo quiero aumentar el rendimiento de algo, lo que está diciendo es que yo quiero aumentar la cantidad de producto que puedo obtener de dicha reacción. ¿Quién es el producto? Estos dos, este óxido de arsénico y este carbono, son los reactivos. Y estos dos de aquí, el arsénico elemental y el monóxido de carbono, son los productos. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero es obtener más producto. El equilibrio se tiene que ir hacia un lado. Preferentemente, ¿hacia dónde se tiene que ir? Pues se tiene que ir hacia el lado donde está el producto, porque yo quiero aumentar la productividad, el rendimiento de la reacción. ¿Ya? Entonces tiene que ir para allá. ¿Ya? Tiene que ir para allá. A ver, ¿cuál de estas tres acciones produce ese movimiento hacia el lado derecho? Vamos a ver. A ver, 1. Adición de monóxido de carbono. A ver. Si yo aumento la concentración de monóxido de carbono, primeramente tengo que ver dónde está el monóxido de carbono. ¿A qué lado? ¿De los productos o los reactivos? El monóxido está acá. Está en el lado de los productos.
Si yo aumento su concentración, el equilibrio se va a desplazar. Sí. ¿Hacia dónde se va a desplazar? Se va a desplazar hacia el lado en donde este aumento disminuya. ¿Hacia dónde se tendría que desplazar para que este aumento de esta concentración disminuya? O sea, en otras palabras, este monóxido, este exceso de monóxido que estoy agregando, se consuma. Tendría que desplazarse no hacia la derecha, porque si yo me desplazo hacia la derecha se va a formar más. Tendría que desplazarse hacia la izquierda, porque hacia la izquierda se consume estos dos y se forma este de acá. Ya. Entonces, la adición de monóxido de carbono no beneficia lo que yo estoy buscando. No beneficia el rendimiento de la reacción. Al contrario, la está perjudicando porque se está formando más producto, más reactivo. Entonces, no. La consecuencia se va hacia el lado izquierdo. Yo estoy buscando hacia el lado derecho. Luego dice, disminución de la presión del sistema. A ver. Tengo que ver primero, ¿todo el sistema está en estado gaseoso? Este no está en gas. Este tampoco está en gas. Este es energía, ni hablar, este tampoco lo considero. Solamente estos dos productos están en gas. Entonces, ¿qué pasaba cuando yo disminuía la presión? Cuando yo disminuía la presión, el sistema veía que hay menos presión y se tenía que desplazar hacia donde hay más moles de gas. Más moles en estado gaseoso para compensar esa disminución de presión, para aumentarla. Y precisamente donde hay más moles en estado gaseoso es casualmente el lado derecho, ¿no? El lado derecho. Porque acá solamente están los gases, al lado de los productos. Entonces el equilibrio se tendría que desplazar hacia la derecha. Por lo menos hasta ahí ya estoy buscando, o estoy encontrando lo que estoy buscando, ¿no? He encontrado una acción que me está dando como resultado un aumento en el rendimiento, un aumento en la concentración de los productos. ¿Sí? Ya está. Por último dice la disminución de la temperatura. Ahora, vamos a ver. Vamos a borrar acá. ¿Ya? Estoy buscando hacia el lado derecho, ¿eh? Tengan en cuenta eso. A ver. Disminución de la temperatura. Si yo disminuyo la temperatura, es como que el sistema se enfría, tiene frío. Entonces va a buscar un lado de la ecuación química en donde esté el calor. ¿Sí? ¿Dónde está el calor? ¿Derecho o izquierda? Izquierda. Entonces el equilibrio se va a desplazar a la izquierda cuando yo disminuyo la temperatura. ¿Sí? Va a buscar el calor. Y justo el calor está al lado de los reactivos, al lado izquierdo. Entonces tengo una consecuencia. Tengo que la disminución de la temperatura para este caso, para este tipo de equilibrio, me produce o me da más cantidad de reactivo. Y yo busco más cantidad de producto. Entonces es imposible que se esté dando lo que yo estoy buscando. ¿Qué es lo que beneficiaría a los productos? No una disminución de la temperatura, sino un aumento, ¿no? Con un aumento de la temperatura, si en el hipotético caso yo aumentara, hipotético, no estoy diciendo que acá está diciendo, estoy suponiendo, yo supongo que si aumento la temperatura, entonces el equilibrio va a huir hacia donde está frío, o sea, donde no está el calor. Entonces ahí sí se mueve hacia la derecha. Pero acá dice disminución, no dice aumento. Entonces no está yéndose hacia la izquierda. Ya está. Listo. Entonces la única acción que está beneficiando el rendimiento de la reacción es la número 2. Y precisamente esa es la clave. ¿Sí? Pues acá tenemos como respuesta la letra C. En un caso, un equilibrio un poco extraño, como verás, pero por lo menos sirve para ejemplificar lo que se está buscando del principio del hecho de hierro. Listo. Aquí tienen las claves de los ejercicios propuestos. Sería importante que ustedes vayan repasando un poco eso. Si tienen dudas,
Pueden preguntarme a mí o a su profesor en el chat. Y la próxima clase tenemos que hablar de electroquímica. Ese es el último tema, entre comillas, de química inorgánica. El tema de electroquímica. Con eso ya estaríamos finalizando los temas de inorgánica. Y ya la subsiguiente semana estaríamos hablando de química orgánica. Vamos a estar así 4 semanas de pura química orgánica. ¿Ya? La siguiente clase vamos a hablar solamente de electroquímica, celdas galvánicas y celdas electrolíticas. Ya no se va a mezclar con acá. Aunque estos dos temas se tienen que ver uno con el otro, para el próximo ya vamos a hablar de un tema más homogéneo. ¿Ya? Hablar de pilas y de celdas electrolíticas. ¿Ya? Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Una duda? ¿Alguna duda tienen? ¿Preguntas?